de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior. Desde la Casa Rosada, en el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, y con motivo del envío al Congreso Nacional del mensaje y proyecto de ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señores dirigentes de la Unión Industrial Argentina, señores dirigentes de la Confederación General del Trabajo, madres y abuelas de Plazas de Mayo y dirigentes de organismos de derechos humanos, senadores, legisladores. Bueno, tal cual lo habíamos anunciado en nuestro discurso a la Asamblea Legislativa del día 1 de marzo, vamos a remitir hoy el proyecto de ley a nuestro Parlamento Nacional acerca de la protección del dominio nacional de las tierras rurales. Una demanda largamente acariciada por muchísimos sectores de la vida nacional y hoy convertido, sin lugar a dudas, en un escenario internacional absolutamente diferente al de apenas 15 años atrás, no solamente en una demanda de fuerte contenido nacional, sino fundamentalmente en la protección de un recurso estratégico no renovable como va a ser y como ya es en este siglo XXI la tierra. Más especialmente, obviamente, en la República Argentina, donde hemos sido bendecidos por Dios precisamente con un territorio no solamente muy amplio, que nos convierte en el 8º país del mundo en extensión, sino además por la calidad también de nuestras tierras y lo que somos capaces de obtener los argentinos de ellas. El proyecto es muy sencillo porque habíamos trabajado con el ministro de Agricultura y Ganadería, que se sonríe, con una comisión de juristas importantes, habíamos llevado a cabo casi un compendio que seguramente iba a desatar discusiones de toda índole porque también planteaba cómo debía usarse la tierra y mi larga experiencia como legisladora me indica que cuando uno quiere sacar una ley perfecta termina sacando cualquier cosa y no termina cumpliendo el objetivo principal. Por eso, esta es una ley de pocos artículos, pero que tiene por objeto precisamente eso, conservar en el dominio nacional, fíjense que no digo estatal, digo nacional, para que no haya ninguna confusión, que después empiecen que estatismo, privatismo, no. Esto es una cuestión de todos los argentinos y fundamentalmente de aquellos que tienen capacidad para invertir y para hacer producir esa tierra en beneficio de todos nosotros. Por eso es una ley sencilla, que además obviamente es perfectible y discutible como toda ley para mejorarla, no estamos cerrados a ella, con una limitante de 1000 hectáreas para la tenencia extranjera, que luego habrá también que adecuarla de acuerdo a las zonas, porque obviamente no estamos hablando de 1000 zonas, no es lo mismo en la región núcleo Pampa Húmeda que en el sur o en la Patagonia, pero en definitiva también, y debemos decirlo, tenemos un déficit los argentinos, un profundo déficit de información acerca de cuál es el estado dominial de nuestras tierras rurales. En principio, porque como todos ustedes saben, los registros de propiedad son de carácter provincial y por lo tanto también esta ley crea la necesidad de un registro único nacional de tierras rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia para precisamente poder tener un cuadro de situación acerca de todo esto porque el límite del dominio extranjero es del 20% de lo que puede ser la totalidad de las tierras rurales. No sabemos si esto ya está cumplimentado o si todavía hay excedente que pueda ser objeto, por ejemplo, de compraventa con sujetos extranjeros. Esto en el siglo XXI
y siendo el 8º país del mundo y teniendo a la producción agrícola-ganadera como uno de nuestros puntales en materia económica, los argentinos todavía no lo sabemos. Por eso estamos enviando esta ley al Parlamento, que esperamos sea tratada con mucha celeridad y fijándonos también en el propio texto de la ley un plazo de apenas 180 días para poder hacer ese catastro catastro nacional. También debo aclarar, esto no afectará los derechos ya adquiridos. Esto también quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes a ese momento, y esto hablaría de un país poco serio. Esto aún cuando resulte del catastro que hay más de un 20%, no va a afectar a aquellos que adquirieron sus derechos legítimamente, porque queremos ser eso, un país normal, un país serio, pero que un país normal y un país serio defiende, cuida y protege su patrimonio nacional. Tan es así que quiero comunicarles, vieron que los argentinos siempre tenemos esa vocación de ser los primeros y los originales en todo, que en esto no somos nada originales. Nos hemos copiado de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, como ustedes verán, los países comúnmente denominados del primer mundo, que tienen fuertes restricciones a la adquisición por parte de extranjeros de sus propias tierras, en países que, por cierto, no el caso de Estados Unidos o Canadá o Brasil, que son países también extensos territorialmente, pero sí, por ejemplo, otros países de Europa que son mucho más pequeños. Con lo cual, tampoco somos originales. Pero bueno, en aras de todo esto es que estamos enviando este proyecto, que además quiere ser también un instrumento importante, muy importante para los hombres y mujeres con capacidad de inversión en la República Argentina, de nuestro empresariado nacional. Un empresariado nacional que, junto con los trabajadores y las políticas macroeconómicas diseñadas a partir del año 2003, han sido, creo, los grandes protagonistas de este crecimiento económico sin precedentes en nuestra historia. Aquí tengo algunas informaciones provistas por nuestro Banco Central, que nos habla para la etapa 2003-2010 de un crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno del 79,5%, casi 80%, pero con el gran protagonista en ese rubro del mercado interno. El consumo, y quiero leerlo para no equivocarme en una sola cifra, el consumo privado significó el 50,7% de ese crecimiento, la inversión privada el 29,7%, el consumo público, esto es la intervención del Estado a través de las obras de infraestructura, a través, por ejemplo, de la compra de 45 millones de libros para uno de los rubros que medimos, que son el de impresiones y ediciones, o el de netbooks también. Todo lo que el Estado interviene a través de obra pública o de compra significó también 8,2% de ese crecimiento en estos tiempos. Y las exportaciones netas nos dieron negativas, con lo cual ahí está el gran desafío que tenemos los argentinos, empresarios, trabajadores y estados para esta etapa que viene. Pese a ser un crecimiento también exponencial de las exportaciones entre el año 2003 y el año 2010, de 25.000 millones de dólares a 68.000 millones de dólares, el saldo del periodo, que veníamos muy deprimidos, nos da menos 9,6% en materias de export, en lo que es balanceo de Expo e Impo, en materia también de crecimiento, con lo cual nos lleva a todos a redoblar el esfuerzo en
seguir agregando valor y conquistando nuevos mercados. También ha tenido que ver, obviamente, esto, el descenso terrible de la desocupación, del 24.1 en el año 2003 a 7,3 en el último trimestre medido del año pasado, y también el crecimiento de los salarios reales que nos convierte en vanguardia absoluta en América Latina. Y cuando digo América Latina, digo toda América Latina. Tengo un gráfico que seguramente vamos a alcanzar luego las entidades madres de uno y otro sector, del trabajo y de los industriales y de los empresarios, que habla muy claramente, yo no sé si la cámara lo podrá tomar, pero esta línea colorada, los países que se han medido son Brasil, Colombia, México, Perú, Chile y Argentina. Como ustedes verán, la muestra es muy representativa y es desde Estados Unidos para abajo. Y ustedes podrán observar aquí una línea colorada, que es la República Argentina. Todas otras líneas que están casi muy juntitas son el resto de los países. Solamente fuimos superados en el periodo 1994 al 2003 en materia de salarios por Brasil, que es la línea negra que va desde 1995 al año 2003. A partir de ese año, la República Argentina, sus trabajadores comienzan a mejorar notablemente su poder adquisitivo y se convierten hoy en el mejor salario de América Latina, que nos permite decir, y lo digo con mucho orgullo, que a fines del año 2010 los trabajadores están participando en el 48,1% del Producto Bruto Interno del país. Si miramos que partimos del 34,3%, llegó a caer la participación de los trabajadores en el año 2003 en la República Argentina, 34,3%. Y si lo comparamos con Estados Unidos, porque todos van a decir, bueno, está bien, lo comparó de México para abajo. Si lo comparamos con Estados Unidos, tenemos tres cifras que son importantes. En 1980, año 1980, el ingreso por habitante relativo a Estados Unidos era del 39,8% en la República Argentina, de un habitante de la República Argentina. En el año 2002, el ingreso por habitante relativo cayó al 21,5% en relación a Estados Unidos. Y hoy, en el 2010, el ingreso se recuperó en un 53% al 33,1%, cercano a lo que estábamos en 1980. También podríamos hablar de los balances de las empresas argentinas que han registrado rentabilidades altísimas, porque esto no ha sido únicamente para los trabajadores, esto también ha sido para las empresas, lo cual nos pone muy contentos, que los trabajadores participen y tengan mejores salarios y que nuestros empresarios ganen mucho dinero. Primero, porque así pagan impuestos. Segundo, porque generan puestos de trabajo, generan riqueza y retroalimentan el mercado, retroalimentan la actividad económica. ¿Por qué digo todo esto y que tiene que ver con la tierra? Porque tiene que ver con seguir impulsando políticas activas e instrumentos que puedan asegurar y dar sustentabilidad en el tiempo a este modelo. El tema de la tierra, de su tenencia, de su dominio, va a convertirse, ya es una cuestión estratégica y se convierte en una cuestión vital en este siglo XXI. Y también, ¿por qué no decirlo? Me gustaría la semana entrante reunirme con la nueva comisión directiva de la Unión Industrial Argentina, así que van a ser invitados
de Mendiguren, ya le advierto desde aquí. Y también nos vamos a reunir con la Confederación General del Trabajo. Es necesario articular diálogo y también hacerlo en el marco de las políticas con números, en el marco de las políticas con perspectivas y con proyección a futuro para seguir creciendo. Nada le interesa más a esta presidenta que seguir creciendo y que este modelo siga siendo ampliamente sustentable. Es un compromiso que tengo con mi país, con el pueblo, como Argentina, pero también es un compromiso que tengo con quien ya no está. Hace exactamente 6 meses, una mañana como esta, partió. Y también por esas raras casualidades, esas licencias que se toma el almanaque, no sé. Hoy también se cumplen 8 años exactos de la elección. Esa elección tuvo lugar un día domingo, lo recuerdo muy bien, nosotros estábamos en Santa Cruz y esperamos hasta último momento para ver si habíamos salido segundos y entonces poder competir un eventual balotaje. Lo recuerdo muy bien porque, como siempre, y perdónenme si les cuento estas cosas, bueno, pero siento necesidad de hacerlo. Esperamos y lo hicimos como siempre lo hacíamos cuando esperábamos los resultados electorales durante años en nuestra provincia. Una vez que se confirmó nuestra participación en una eventual segunda vuelta, fuimos al Salón Blanco. Allá también hay un Salón Blanco más lindo que este, pero bueno, me gusta más que aquel que este. Allá no hubo, no recuerdo la figura de ningún dictador fuerte, así que como los que recuerdo acá. Por eso este Salón Blanco a veces no me gusta. Por eso hice este Salón de las Mujeres. Y recuerdo que, bueno, como siempre, abrimos las puertas del Salón Blanco, entró toda la gente, nos subimos a una mesa grande, atrevidos, a la mesa del Salón Blanco ahí, de ahí hablamos y luego salimos, ¿te acordás, Tito, no?, a recorrer las calles de la ciudad como siempre lo hacíamos, cuando festejábamos los triunfos que nosotros decíamos eran triunfos populares y, bueno, que eran triunfos electorales. 8 años que comenzó un sueño largamente acariciado, que era poder llevar a la práctica ideas que habíamos tenido desde muy jóvenes, no solamente nosotros, sino mucha gente más en el país, que no tuvo la suerte, la inmensa suerte que tuvimos nosotros, primero de poder hacer cosas. Yo creo que no debe haber nada más grande para un ser humano que poder hacer cosas y verlas, y ver cómo le hacen cambiar la vida a los demás y cómo mejoran el entorno de cada uno. Me parece que yo siempre decía que tendría que haber sido arquitecta, porque eso de hacer cosas y mirarlas y verlas y que otros las puedan disfrutarlas, habitarlas, caminarlas, correrlas, usarlas económicamente, usarlas socialmente, creo que es una posibilidad de la transformación muy grande. Y bueno, y realmente siempre, cuando yo era legisladora y daba mis discursos ahí por ahí flamígeros acerca de cómo debía ser el país, muchos me miraban, esta lo dice porque nunca va a ser gobierno. Lo decían, y alguna diputada, que no voy a decir su nombre, que se sentaba muy cerca mío, me lo decía. Pero bueno, demostramos eso que creo es lo más importante, que se podían tener ideas, no dejarlas en la puerta de la Casa de Gobierno, como decía él, y llevarlas a la práctica en un programa de gobierno visible, ejecutable, viable y con resultados verificables al cabo de 8 años. No estamos hablando de cosas que nos parecen que se pueden hacer. Estamos hablando de las cosas que hemos hecho y que parecían increíbles en estos 8 años. Por eso, es mucho lo que el país
ha avanzado. Pero a mí me desvela otra cuestión. A mí me desvela que este inmenso esfuerzo colectivo y también inmenso esfuerzo personal y hasta familiar, les diría, no caiga en saco roto y luego nuevamente para atrás. No voy a hablar de la deuda, de la reestructuración fundamental en todo lo que se ha podido hacer, de la asignación universal por hijo, de la asignación para el embarazo, que son puntales y pilares, pero que se pudo hacer también porque pudimos recuperar la administración de los recursos de los trabajadores. Había 20 millones de proyectos de asignación universal por hijo, pero para eso hace falta plata como para todo, para hacer las obras, los caminos, las escuelas, las viviendas, las asignaciones, para mejorar los sueldos de los jubilados, para hacer las obras que se necesitan para que el país funcione, para al mismo tiempo seguir pagando lo que debemos después de la reestructuración y al mismo tiempo seguir reinvirtiendo. Para esto solamente, sobre todo para la asignación universal por hijo y para poder tener una mejora 2 veces por año para nuestros jubilados, fue necesario recuperar la administración de los recursos de los trabajadores, cuyo fondo hemos duplicado en 2 años, frente a los 12 años de administración privada. Y necesitamos entonces que estas cosas se institucionalicen y se internalicen fundamentalmente en nuestra sociedad, en nuestros empresarios, en nuestros trabajadores, porque la conflictividad no puede arruinarnos el modelo. La conflictividad nos puede, como nos sucedió a la provincia de Santa Cruz, a la República Argentina, al sector empresario, perder luego de 24 días de huelga, el otro día, $300 millones. 103 millones de dólares la actividad privada, 120 o 150 millones de dólares el Estado Nacional en cobrar sus impuestos, y también la provincia de Santa Cruz, que perdió millones de dólares. Entonces yo creo, y ni siquiera por un reclamo salarial, sino por una cuestión intersindical. Y yo quiero que también haya un replanteo por parte de todos nosotros acerca de cómo abordamos los problemas de conflicto social, de puja por la distribución del ingreso, que es normal y que es natural. Y también a los empresarios, que han tenido excelentes rentabilidades, y que entonces es necesario comprometer a los trabajadores en la obtención de mayor grado de rentabilidades para poder mejorar entre todos el funcionamiento del modelo. Todos tenemos que poner algo y seguir poniendo algo para que esto funcione. Es imprescindible. A nosotros nos encantan las empresas que tengan mucha rentabilidad. Por eso hemos ayudado a las empresas en los proyectos del Bicentenario, dando créditos. Por eso decidimos seguir apostando desde el Estado a formar parte de importantes empresas argentinas a través del Fondo de Sustentabilidad de Garantía con los paquetes accionarios, para poder tener mucha rentabilidad y ayudar a esas empresas, si es necesario, a que tengan mayor grado de rentabilidad. ¿Cómo no nos va a convenir si estamos aumentando la garantía para nuestros trabajadores y para nuestros jubilados, si nos está permitiendo por allí tener excedentes para poder destinarlos también a una eventual institución, como decía ayer en su discurso el señor titular de la UIA, de un banco de desarrollo, de algún instituto, Banco de Desarrollo nos trae por allí algunas cosas, en fin, pero lo del nombre es lo de menos, no podemos hacer cuestiones por una mera semántica. Pero instrumentos que realmente sigan apuntalando la producción, la inversión, la generación de empleo. Ayer mismo recibía al titular de la Fiat Argentina, global, que como ustedes saben ahora no es solamente Fiat, es Fiat más Chrysler, nada más ni nada menos, anunciando una inversión en la Argentina, porque los argentinos estábamos importando tractores y sembradoras. Es como si importáramos soja. Realmente no tiene sentido. Por eso también vamos a seguir
muy firmemente comprometidos en una política de protección al desarrollo del trabajo y de la industria nacional, porque está en nuestro ADN, además, en nuestro ADN, el que haya mayor valor agregado, Por eso, hace 8 años empezaba un sueño y hoy ya no es un sueño. Es una realidad que tenemos que fortalecer y que tenemos que profundizar y que tenemos que ampliar. Tiene que ser más amplio el universo de todos aquellos que compartan este modelo, porque no es un modelo que tenga marca o registro partidario. Yo creo que le hemos dado un registro y una marca a Argentina, la A de Argentina, como decía ayer. Y creo sinceramente que el mejor homenaje que le podemos hacer a aquellos que fueron los que se atrevieron contra viento y marea, y algunas cosas más también, porque viento y marea es casi un eufemismo, ¿no? Hay cosas bastante más duras en la Argentina y más terribles que el viento y la marea. Aquellos que se atrevieron aún contra la difamación, contra la calumnia o la injuria como método permanente para denostar una gestión de gobierno o denostar a una persona, que se atrevieron en donde nadie se atrevía, creo que merecen el homenaje de todos nosotros, que el mejor homenaje es ese, seguir trabajando y poder lograr precisamente que ese país que hoy tenemos siga creciendo, siga incluyendo, porque todavía estos son salarios de los que tienen trabajo formal. No nos olvidemos, por eso todos de eso. Tenemos todavía más de 2 millones de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza y también más de medio millón bajo la línea de indigencia y otros que no tienen tan buenos salarios porque si bien están registrados, están con salarios mínimos o tienen salarios y no están registrados. Por eso el esfuerzo es de todos. Yo sé que muchas veces es difícil porque las propias corporaciones, y cuando hablo de las corporaciones no lo estoy hablando peyorativamente, las corporaciones existen, están los partidos políticos, están las corporaciones, no lo hago peyorativamente. ¿Qué es lo que muchas veces sucede? Que la propia dinámica de la representación sectorial te impide por allí visualizar al conjunto y ver cómo funciona el modelo y entonces terminás destruyendo por una puja corporativa como el mecanismo de relojería de cómo funciona el modelo. Por eso estamos, quienes tenemos responsabilidades desde la política, de velar por el conjunto y de mirar el funcionamiento del conjunto y por sobre todas las cosas de los más débiles y de los que todavía nos falta llegar con nuestro gran compromiso. Por eso, en el día de hoy estamos dando un paso más en algo muy importante como es el dominio nacional de nuestro recurso no renovable estratégico como es la tierra y muchos pasos más deberemos dar para seguir consolidando un país que yo estoy segura, si lo hacemos bien, va a ser uno de los grandes protagonistas del siglo XXI. Esa es por lo menos la ambición de esta presidenta. Antes pensaba cambiar el mundo, ahora quiero que la Argentina ocupe el lugar que por su historia, que por sus recursos humanos, que por todos los que ya no están, se merece. En nombre de todos, muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.